partimos de la premisa de que las escuelas de derecho son actores claves para la implementación de la reforma de derechos humanos. Sin embargo, pues bueno, es una realidad que hasta ahora, digamos, no han asumido un papel protagónico en esa implementación. Como sabemos, pues la reforma plantea un cambio estructural en el sistema jurídico mexicano, establece obligaciones específicas para las autoridades, los principios relacionados con derechos humanos, bloque de constitucionalidad, las bases del control difuso, en fin. Y bueno, todos estos cambios tienen que ver, desde luego, con la manera como los operadores jurídicos, valga la redundancia, pues operan el sistema jurídico y tiene que ver con cuestiones de argumentación, de análisis de problemas jurídicos, y en ese sentido tiene, digamos, cierta lógica que las principales acciones para la implementación de la reforma de derechos humanos se han enfocado en los operadores jurídicos, ¿no? La capacitación de servidores públicos, nuevos criterios jurisprudenciales, armonización legislativa de la que ya se hablaba. Sin embargo, bueno, a pesar de que algunos instrumentos de política pública hacen referencia a la necesidad de llevar políticas públicas al ámbito de la educación superior, al día de hoy lo cierto es que no existe un programa de acción claro ni una estrategia para esto, digamos, a nivel nacional. Otra característica que no incentiva que las escuelas de derecho asuman un cambio real en la enseñanza de derechos humanos es que el impacto de la reforma no es tan visible, al menos no es tan visible como otras reformas, y me refiero aquí principalmente a la reforma en materia penal. La reforma en materia penal es una reforma muy visible por los cambios en el proceso, por la oralidad, la sala de audiencia, en fin, todo esto que desde luego da mucha visibilidad. La reforma de derechos humanos en sentido es mucho más abstracta y por lo tanto es quizá también difícil para algunos actores identificar qué acciones concretas pueden hacer para su implementación. Otro factor o otra característica de la reforma de derechos humanos es que no estableció un órgano implementador robusto, ¿no?, como lo hizo la reforma en materia penal. Pareciera ser que en México concebimos las reformas como fines en sí mismo, como soluciones mágicas a partir de las cuales plasmamos en un texto jurídico y que luego eso se convierte de alguna manera en una realidad para la mayoría. Cuando lo que tendríamos que estar haciendo es preguntarnos, más que volver a la discusión del fondo de la reforma, es preguntarnos cómo lo hacemos realidad, ¿no? Y eso se hace a través de una implementación que tiene que ver con muchos elementos, ¿no? Y que precisamente ahí entra esta herramienta que estamos pretendiendo diseñar, que pudiese ser considerada ambiciosa, pero que yo también creo que hasta cierto punto es necesaria, ¿no? Medir el estado de la cuestión de la educación jurídica en México. Básicamente, los temas en derechos humanos para esta primera etapa que pretendemos medir son 4. Planes y programas de estudio, modelo pedagógico, actividades extracurriculares y docentes. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que las escuelas de derecho puedan conocer lo que otras están haciendo bien, cómo lo están haciendo y a partir de ahí identificar este piso mínimo en el cual las escuelas de derecho podrán avanzar en la incorporación de contenidos. ¿Hay riesgos? Sí, muchísimo, hay dudas, es un proceso que está en marcha, en construcción. ¿Cuáles son los objetivos de este curso? El primero es facilitar aspectos teóricos y prácticos de la aplicación de los derechos humanos en casos hipotéticos concretos y, que es muy importante, de una manera sistemática y metodológica. Y cómo vamos a hacer esto lo voy a explicar en un ratico. El segundo es un objetivo muy a largo plazo. Quisiéramos encontrar un esquema de resolución de casos prácticos de derechos humanos que sirva para la resolución de casos en todos los países latinoamericanos. Todavía no sé si logramos encontrar esto, pero esto sería sí, un resultado, un objetivo muy bueno. Vemos una incorporación o estamos ante la tarea de incorporar un número creciente de acuerdos y convenciones garantizadores de derechos humanos al nivel regional e internacional a las legislaciones de nuestros países. Y claro, este cambio de aplicación de los derechos humanos fue muy bueno de una perspectiva, sí, de la Defensoría de los Derechos Humanos,
pero para el aplicador de esos derechos humanos también nos presenta muchas dificultades. La primera es evidentemente de familiarse con todos estos derechos humanos, conocer la interpretación de estos derechos humanos por sus propias cortes, por la Corte Interamericana y los demás tribunales internacionales, y que para mí es el logro más grande de sortear el problema de la jerarquía de las normas y también de comprender el funcionamiento del control de convencionalidad. Y después, por supuesto, necesitamos interpretar la ley ordinaria en la luz no solamente de la Constitución, sino también de la Convención Interamericana. Este curso en línea, para buscar una enseñanza que va más allá de la pura teoría. Este curso se va a dividir en una parte teórica y en una parte práctica. El punto de partida, por supuesto, de estas resoluciones, porque no podemos inventar una solución metodológica o, como yo soy alemana, aplicar la lógica alemana a Latinoamérica, porque no sirve a nada, nadie va a aplicar esto porque no sirve en la realidad. Eso, por supuesto, el punto de partida son las constituciones nacionales de los respectivos países latinoamericanos, la jurisprudencia de las Cortes Constitucionales y también de la Corte Interamericana. También vamos a tener en cuenta opiniones en la academia, y quisiéramos aplicar los principios de proporcionalidad y de ponderación de derechos humanos. Para una primera fase del piloto de este proyecto se han entonces elegido 6 casos hipotéticos, representantes de derechos humanos, digamos, clásicos, de primera generación. Yo sé que todavía ya no se utiliza este término, hasta derechos humanos más modernos, que son los DESC, y también el pluralismo jurídico y derechos políticos. Para ser muy cortos sobre esto, proponemos 3 pasos de sistematización de estos casos. El primero, vamos a definir el ámbito de protección objetivo y subjetivo del derecho humano o de los derechos humanos que se aplican en este caso. Después tratamos de describir la alegada violación a este derecho humano o el conflicto de 2 derechos humanos que se aplican en este caso. Y el tercer paso es la prueba de justificación de la violación de ese derecho humano, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad. Lo que estamos nosotros presentando es esta materia que se plantea desde la formación universitaria básica y que está propuesta para las 14 disciplinas que tenemos en la universidad y queda exenta la licenciatura en Derecho, porque la licenciatura en Derecho en sí misma ya tiene todo el tema de derechos humanos de manera transversal. Entonces, esta materia se toma en primero o segundo semestre como optativa para aquellos jóvenes que de por sí en su disciplina no van a ver temas de derechos humanos, ¿no? Pudiera ser, ¿no?, de lo que se ha hablado. Entonces, se plantea esta propuesta y en el año pasado la universidad entró con actualizaciones de planes de estudio en el diseño curricular y lo que hizo fue una presentación del modelo por competencias en donde nosotros nos centramos en el aprendizaje del estudiante. Siendo el aprendizaje del estudiante, lo que busca esta materia en sí es que el joven utilice la herramienta del pensamiento crítico para entonces poder analizar la realidad social y entre ellos pues entra todo el tema de derechos humanos. Quería nada más presentarles cómo nuestro objetivo de la materia se vincula perfectamente con los criterios de la competencia de participar con responsabilidad social y servicio a los demás, como una vinculación que el alumno tiene que tener de manera explícita y, como también se mencionaba en la mesa anterior, desde el currículo, de manera explícita en el currículo para que sea visible
a los estudiantes. Estamos redescubriendo que esta asignatura pues está logrando lo que también el Programa de las Naciones Unidas en Educación de Derechos Humanos nos invita, que es trabajar temas de conocimiento, temas de habilidades y temas de actitudes y valores. También estamos muy conscientes que tenemos retos, tenemos que fortalecer, porque estamos hablando de profesiones que no necesariamente se ven vinculadas a temas de derechos humanos, y también estamos hablando de ciudadanos en formación, y ciudadanos que a veces nos falta todavía esta desesperanza aprendida que mucho de nuestro contexto tenemos. Entonces, desde ahí creemos y le estamos apostando a que el pensar críticamente y hacer un ciudadano a través de una participación activa, social y responsable, que procure lo que mencionaba Shanti, de la construcción de sociedades más justas, solidarias y responsables, sea un fin en sí mismo de estas materias, ¿no? Que les demos herramientas a través del pensamiento crítico, pero que vean ellos más allá de agotar un contenido en una asignatura en este semestre. Nosotros, en el 2014, el rector general se interesó porque hiciéramos una modificación al plan de estudios. Bueno, primeramente quería que hiciéramos un nuevo plan de estudios, en virtud de que se venía estos cambios de la reforma constitucional del 2008 en materia de justicia penal acusatorio. Con esa primera visión se formó el Comité Curricular Intercentros, que alberga trabajos de 10 centros universitarios. El comité señaló que era importante también incluir esta reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. Lo de materia penal, sin ver la parte de los derechos humanos, pues estaba completamente indefensa, no se veía complementario. Se habló mucho en el comité de que los derechos humanos era un eje transversal, que no podían solamente con materias aisladas los estudiantes tuvieran una visión, por lo tanto que debería verse en realidad en todas las unidades de aprendizaje. Me voy rápido a las conclusiones. En realidad es que existe una percepción de los estudiantes en que en esta formación de derechos humanos todavía no está completa, que les falta mucho y sobre todo que les falta mucha práctica, ¿no? Que esta educación transversal en materia de derechos humanos implica también el fomento de los principios, valores y actitudes que velen por la protección, el respeto y las garantías, donde el ejemplo de los docentes debe ser indispensable. Y finalmente compartirles que pues esta solamente es una primera etapa, en realidad como un estudio piloto, y lo segundo que vamos a hacer es empezar a aplicar encuestas con los profesores para saber qué están haciendo dentro de sus materias, qué actividades dejan para fomentar toda esta educación de derechos humanos, ¿no? Eso es.